Buenas tardes, bienvenido a la librería que leo Forestal. Estamos en la tercera sesión de Charlando en el Forestal, en esta oportunidad con Carlos Reyes, Benedetto Ojeda y don Patricio Alfonso, autor del libro que nos convoca, Drácula frente al espejo, porque el tema de hoy es Drácula y el vampirismo. Los dejo con el moderador Carlos Reyes para que comencemos la charla. El menos moderado, gracias. Bienvenido, muchas gracias. Vamos a comenzar, quiero comenzar precisamente leyendo un pequeño fragmento de unas 50 páginas de la novela de Bram Stoker, Drácula, que algunos dirán que es el primer momento en que aparece el vampiro, si es que soslayamos la idea que el mismo Stoker desliza en su novela de que el cochero que recoge a Harker sería también Drácula. El cochero que recoge a Harker, según el texto, es Drácula. Exacto. No lo insinúa. Al final Harker lo comprueba. Bien, vamos a leer entonces, a partir, diríamos que esa es la primera aparición del vampiro, pero la primera aparición de Drácula en cuanto tal, que él mismo se presenta a sí mismo como el conde Drácula, es la que voy a leer ahora, que es bastante breve. Dentro había un hombre alto y viejo, de cara afeitada, aunque con un gran bigote blanco, y vestido de negro de pies a cabeza, sin una sola nota de color en todo él. En la mano sostenía una antigua lámpara de plata en la que ardía una llama, sin tubo ni globo que la protegiera, la cual arrojaba largas y temblorosas sombras al vacilar en la corriente de la puerta abierta. El anciano hizo un gesto de cortesía con la mano derecha y dijo en un inglés excelente, aunque con un extraño acento: «Bienvenido a mi casa, entre libremente y por su propia voluntad». No hizo el menor ademán de salir a recibirme, sino que permaneció donde estaba como una estatua, como si su gesto de bienvenida le fuese petrificado, lo hubiese petrificado. Sin embargo, en el instante en que crucé el umbral, avanzó impulsivamente hacia mí y, tendiendo la mano, me cogió la mía con tal fuerza que no pude reprimir una mueca de dolor, lo que no impedía que la tuviese fría como el hielo, tanto que me pareció más la mano de un muerto que la de un vivo, y repitió: «Bienvenido a mi casa, entre libremente, pase sin temor y deje en ella un poco de la felicidad que trae consigo». La fuerza con que me había estrechado la mano era tan parecida a la del cochero, cuya cara no había visto, que por un instante pensé si no estaría hablando con la misma persona. De modo que, para cerciorarme, dije inquisitivamente: «¿El conde Drácula?». Hizo un gesto de asentimiento y contestó: «Yo soy Drácula. Le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. El aire de la noche es frío y seguramente necesita comer y descansar». ¿No? Ahí. Eso es quizás el primer momento en que Drácula se identifica a sí mismo como Yo soy Drácula. Yo soy Drácula. Exacto. Bernardita, ¿qué podemos decir? Bueno, al final. Ah, al final, ya fue. Bueno, Patricio Alfonso ha escrito recientemente este libro, lo escribió hace un rato, lo compiló, sí, lo escribió en la mañana. Lo compiló, lo corrigió seguramente, lo aumentó, lo disminuyó tal vez, no sabemos. Drácula frente al espejo, editado por Piedra Angular, ¿no? Esta es una de las librerías en que está. No sé si está en muchas más librerías, ¿sí? ¿No? Quizás esta sea una o la única en que está, así que... Está en la librería Bajo los Hielos. Bajo los Hielos de sí, que está aquí en sí. Providencia. Sí. Quizás sean los dos lugares donde está por ahora, así que los que no tienen el libro, este sería el momento de adquirirlo o regalarlo, porque no hay muchos ejemplares tampoco acá, así que hay que aprovechar. Y hemos convocado a Patricio Alfonso para desmenuzar, disectar un poco el libro, y que ustedes también después, si lo han leído, nos hagan algunas preguntas para hacer que este diálogo sea cada vez más ininteligible y más democrático, como toda democracia, ¿no es cierto? Ininteligible. Hay una cosa que me gustó mucho del libro, que me gustó mucho, y que me gustaría que desarrollaras un poco acá, la idea de la mujer vampiro como la mujer devoradora, ¿no? Que aparece en algunos momentos de tu texto, y que me parece muy interesante para comenzar con un tema agradable, ¿no? La mujer vampiro. Hay uno de los discípulos de Freud, que es Ferenczi, que habla de la introyección. Y el que lo cita es el que me hizo el honor de hacerme el prólogo a este libro, que es Martín Vaquero, que huyó a París hoy día en la mañana también para no venir para acá. Y... Discípulo Jodorowsky. ¿Ah? Discípulo Jodorowsky, Martín. No quería decir eso, pero... Bueno. Anatema. ¿Ah? Anatema. Sí. La cosa es que la introyección consiste en incorporar. Resulta que
Ballesteros, que parece que le hizo el prólogo a esta edición a Drácula, tiene otro libro que se llama Vampire Chronicle, Historia Natural del Vampiro en la literatura anglosajona, donde define a la vampira como la antimadre. ¿Por qué? Porque el modo de reproducción de los vampiros en la mayor parte de las convenciones es vía contagio. Es decir, que no se produce, no aparece un cuerpo nuevo en el mundo, como en la reproducción, comillas, normal, sino que se modifica un cuerpo que ya existía. Y se lo modifica, se lo conserva entero y sin resto, pero totalmente cambiado desde un punto de vista ontológico. Entonces, en vez de producir un nuevo cuerpo, transforma un cuerpo que estaba afuera en algo semejante así. Se lo incorpora, lo introyecta, ¿no? En palabras de Ferenczi. Por eso cita a Ferenczi. Por eso Baquero lo cita también. Eso es la antimadre, como decías tú en un texto que escribiste una vez, es un black hole. Claro, son una especie de agujeros. A ver, cuéntanos un poco de ese texto. Apócrifo, por cierto, yo no lo leí. Básicamente habla que las mujeres vampiros representan lo femenino, su más, lo que habla incluso Locke como tónico, es decir, como de las profundidades. Entonces incorporan a todo el resto en una especie de agujero sin fondo, porque en el fondo estas madres, un poco lo que pasa a Lucy en Drácula, nunca paran de tener hijos, nunca paran de querer tener hijos, de incorporar gente al... Entonces finalmente son verdaderos agujeros negros. O sea, esa ansia de esta maternidad que no está terminada le pasa a Carmila. Esa maternidad imposible, esa maternidad de realizarse, ¿no? Termina en el fondo generando esta especie de pulsión por ir incorporando esta especie de pseudo hijos. Claro, yo me acuerdo de uno de los pocos episodios de los X-Files, de los archivos secretos X, que está dedicado al tema de vampiros. Y ahí aparece una vampira que dice: hay otras vidas dentro de mí. Eso podría decirlo perfectamente una mujer que está esperando un hijo. Pero el sentido, si lo dice una vampira, es inverso. Si lo dice una mujer que va a tener un hijo, es decir, hay otras vidas dentro de mí y yo las voy a dar a luz, ¿no? La expresión dar a luz es muy significativa. En cambio, dicho por la vampira, significa hay otras vidas de mí porque yo las he devorado, las he introyectado, no las he dado a luz, sino que las he incorporado a la sombra. Es exactamente la inversa, ¿no? Entonces, ya Jung hablaba de que la madre, digamos, como arquetipo, no las madres reales de carne y hueso, sino que la madre como arquetipo tiene dos aspectos. Un aspecto de nutrición y un aspecto devorador, fagocitante, ¿no? Y las vampiras son avatares de este aspecto fagocitante. Interesante lo que dices. ¿Hay en los libros o en los films que tú has podido estudiar, o tú, Berna, alguna idea de un niño vampiro, por ejemplo, un bebé que haya sido vampirizado, si no devorado literalmente? Sí, hay. ¿Dónde? Está, por ejemplo, en la primera en Lestat. No en la primera, no. En la saga de Lestat. Sí, hay una niña, hay una niña. La Claudia, que también también en el cine aparece en la versión. Déjame entrar, también está Déjame entrar. Sí. Pero ellas son casi adolescentes. Yo hablaba de alguien más pequeño, un infante probablemente, ¿no? No existe una guagua, dice. Sí, no como una guagua, quizá un poco más grande. Sí, porque claro, hemos visto cómo asesinan vidas de infantes. El mismo Drácula en la novela aparece. Sí, pero no, además que Lucy es perfectamente la antimadre. Acuérdate que empieza a atacar niños, ¿no? Exactamente. En su corto periodo de vampirismo. De vampirismo, sí. De vida vampírica, es muy breve es muy breve la novela de Lucy, lo lamentamos mucho. A ti es un personaje que le tienes mucho cariño, parece. Sí. ¿Por qué? Sí, aparece mencionado muchas veces y te lamentas también, y ahora lo dices aquí en vivo. Me lamento lamentablemente me lamento todos los días en cierto horario, pero me lamento. Mira, ¿sabes qué pasa? Que el único proceso de vampirización que nosotros vemos, estoy hablando de la novela de Stoker, es Lucy. Exacto. A Drácula ya lo conocemos como un vampiro hecho y derecho, ¿no? A las tres novias que aparecen en el castillo también.
Mina no llega a ser vampiro nunca. O sea, entonces pasa como en Carmila, donde también hay un proceso cumplido y un proceso frustrado de vampirización, de historias paralelas, ¿no? Por supuesto, está presente la influencia de Le Fanu en Stoker. Pero el interés de Lucy es que uno puede asistir de un modo absolutamente voyerista todo el proceso. Desde que se explicita. Claro, se explicita. Desde que es una chica de buen ver, digamos, que paseaba por los acantilados de Whitby, hasta su condición de no muerta y, bueno, posteriormente su destrucción. ¿Sí? De muerte efectiva, como dice con tanto irrespeto acá. Entonces, podemos ver todo el proceso, ¿no? Podemos seguirlo. Yo creo que ese es el gran interés que tiene. Ahora, Oscar Palmer Yáñez, que estableció la edición de Drácula de la Valdemar, que es una muy buena edición con las notas, con el final alternativo, que a mí me hace mucho sentido ese final alternativo, si quieren podemos hablar con un poco los mapas de eso. de Londres. Hablemos después de ese final alternativo para que no lo conocen. Con los mapas, qué sé yo. Oscar Palmer Yáñez dice, mire, Van Helsing dice qué cosa, Drácula viene a Inglaterra y va a arrasar. ¿Cuántas personas vampiriza Drácula en Inglaterra? Esa podría ser una buena pregunta, pero ya la quemé ya, ¿no? ¿Cuántas personas vampiriza Drácula en Inglaterra? Una sola. Nada más que a Lucy. O sea, era un inepto, Drácula, parece. No tuvo tiempo de vampirizar a nadie más. Terrible vampiro, llega a Inglaterra, ¿a quién convierte? A Lucy, a nadie más. Y más encima la destruye. Sería interesante hacer una novela de qué hacía Drácula en el rato que no vampirizaba a nadie en Inglaterra, porque tuvo cuánto tiempo está en Inglaterra en meses. ¿Cuántos meses está aproximadamente? Meses. Y no es capaz de vampirizar a nadie más. A lo mejor se tenía que focalizar mucho en una persona. Sí, bueno, sí, hay su energía no podía desplazarse. las visitas, bueno, siempre son como unipersonales. Sí, e intransferibles. es como un rasgo obsesivo. Sí. ¿Ya? Tú lo dices ahí, mencionas el rasgo obsesivo del vampiro. Sí. ¿Algo más que agregar sobre ese aspecto? Que resulta interesante porque la destrucción o esta visión de Van Helsing cuando funciona un poco como diario de científico, como una de las lecturas de Drácula también es que es una especie como de diario naturalista que describe minuciosamente una criatura desconocida, en este caso como es esta enfermedad que tiene Lucy. Entonces presenciamos, como dice Pato, de primera mano, como si nosotros estuviéramos ahí, todo el proceso de clasificación, prueba y error, cómo se desarrolla la enfermedad, cómo se combate y finalmente la destrucción de esta plaga que sería la que afecta a Lucy. Entonces está súper bien, es una de las capas de cómo se puede leer la novela. De posibles lecturas de la novela. De posible lectura de la novela, como un diario naturalista de un upirólogo. De un upirólogo. Podría ser Van Helsing es un upirólogo y además es muy buen profesor. Porque él sabe que lo que él está afirmando es algo que, si es afirmarlo y nada más que afirmarlo, no se lo va a creer nadie. Porque va contra las creencias, digamos, racionalistas de su época, digamos, que es más o menos la misma época de Stoker. Stoker, años más, años menos, lo sitúa en la misma época que él vive, es decir, Inglaterra post-victoriana, Inglaterra eduardiana, podríamos decir. Entonces, Van Helsing lo que hace es llevar a las personas a estrellarse contra los hechos, ¿no? Lleva al doctor Seward a la tumba de Lucy y le muestra que el ataúd está vacío, ¿no es cierto? Entonces él es un excelente profesor porque no diserta, él sabe que si diserta está perdido. Hace que vean por sí mismos, que descubran por sí mismos las cosas que son absolutamente fuera del sistema de creencias de Arthur Holmwood, de John Seward, de todos los que después van a ser sus cómplices, ¿no? Sus conjurados. Finalmente funciona como una novela realista en ese aspecto. Sí. O sea, funciona como vamos a probar científicamente que algo como el vampirismo existe. Entonces está súper bien explicado. Y empíricamente. Eso es algo interesante porque... O sea, es como de campo, actúa con una una metodología de campo. Porque es interesante lo que dicen porque a mí personalmente no me gusta la idea del vampiro cristiano, por decirlo así. Es decir, ese vampiro que frente a la cruz se siente repelido por la cruz. Me gusta más ese vampiro más materialista, si se quiere. Podríamos decir incluso medio los cristianos, decir que le ponen una cruz y les da lo mismo, ¿no? El ajo le da lo mismo, o el agua bendita, ¿no? Me gusta más esa idea de un vampiro mucho más
científico Bueno, sin embargo, cristiano. Van Helsing es las dos cosas. Sí, ¿ah? al mismo tiempo. Van Helsing ocupa los Juegan símbolos esos dos cristianos. mundos. Sí. Sí. Eh, Pero digo que personalmente a mí me y le gusta más funciona. esa Ahora Kim Newman, que escribió una novela, escribió una saga, en realidad, ¿no? eterna. Pero la primera se llama El año de Drácula, probablemente es la mejor. Sí. Algunos lo critican mucho porque aparece una cantidad de personajes, tanto históricos como de ficción en el libro. Aparecen los armadillos de... Aparece hasta el armadillo que aparece en la película de Todd Browning con Bela Lugosi, aparece incluso eso en la novela, Sí. que es una especie de colmo. Claro. Pero Newman dice alguna cosa bien interesante. Dice, Van Helsing era muy supersticioso y Drácula compartía esa superstición. O sea, hay la cosa con la cruz, por ejemplo. Sí, sí. ¿no? Podríamos decir, digamos, en términos un poco gruesos, Drácula se asusta de la cruz porque cree que tiene que asustarse de la cruz, ¿no? Y Van Helsing también cree que Drácula tiene que asustarse de la cruz. Funcionan bajo una suerte de Funcionan convenciones. bajo una... es decir, es como si discutieran. O sea, porque uno para estar en desacuerdo tiene que estar de acuerdo, ¿no? O sea, Estar de acuerdo porque estaremos en desacuerdo. Para estar en desacuerdo tenemos que estar de acuerdo en que las palabras significan lo mismo. Porque si no estamos de acuerdo en eso, ni siquiera podemos estar en desacuerdo. ¿Ah? O sea, En ese aspecto, si discutimos sobre un perro y yo estoy pensando en un perro para ropa y tú en un animal, estamos jodidos. No hay discusión posible. Claro, no hay discusión posible. Entonces, es como si existiera el acuerdo, ¿no? De hecho, algunas lecturas de Drácula ven a Van Helsing como un alter ego de Drácula, otros ven más a Jonathan Harker, incluso desde el punto de vista de la etimología, ¿no? To hark, el eco, ¿no? Pero bueno, son cosas que no se excluyen y que además son inagotables. Exacto. Bueno, Lo por que, eso hay tanta literatura abordando lo esos que temas. tienen de bueno las buenas novelas como Drácula, como Carmilla, Como como Frankenstein. Claremont, Sí. como Frankenstein, es que son inagotables. Exacto. Sigamos Y avanzando además en el son libro. habitables, ojo. Sigamos avanzando en la lectura del libro, ¿no? Estamos aquí desmenuzando algunos de los temas que están presentes, mucho más desarrollados acá. en el Mucho libro. menos. No, hay que decir que es más para que la Estas gente lo no son las obras escogidas, son las obras encogidas. Claro, ¿viste? no, pero Pato, tu cita, ¿sí? Dime. hay una cosa interesante también que aparece en el libro a propósito del tema de la cruz, que es este tema de fijar al vampiro como una estaca en el suelo, que es súper interesante, porque en el fondo la cruz no solamente funciona como un símbolo religioso, sino que funciona más bien como un símbolo de ilustración, en el sentido que, lo mencionas en el libro, es la tierra y algo que fija al muerto porfiado que al fija suelo. al muerto al suelo. Sí, Funciona como como la una mariposa- alegoría como de la lo que le va a mariposa suceder al su- vampiro. Y además está la cosa del cruce de los caminos. Exacto. Claro, que tú mencionas La también. cruz no solamente como símbolo, solo secundariamente un símbolo religioso, primeramente es el cruce. Un cruce que en el libro por lo menos es un cruce de tiempos o de maneras de entender el tiempo, un tiempo circular, mítico, que es el eterno retorno de lo mismo, frente al tiempo del racionalismo, que es un tiempo lineal, donde todo lo que sucede por primera vez. Entonces también se puede entender Drácula como en el enfrentamiento de los tiempos. Eso, hablemos, Y desarrollemos esa idea, que es muy interesante. Y eso empieza cuando Jonathan Harker empieza a avanzar desde Londres hacia Transilvania, que en tiempos de Stoker sí era una tierra exótica y lejana, ¿no? Para un inglés, ¿no? De hecho, Transilvania significa más allá de los bosques. Es Claro, la idea claro. De hecho, ir totalmente leyó hacia- Stoker a una viajera inglesa que es Emily Gerard, que escribió The Land Beyond the Forest, que significa lo mismo que Transilvania, la tierra más allá de del, los bosques. del bosque. Y qué lo decía. Y cuando Hablando del Jonathan tiempo. Harker avanza de oeste a este, o sea, el cenit, el punto de llegada va a ser el castillo de Drácula, ¿no? Ese es como la sede, como la fuente de poder, digamos, como el centro de la telaraña, el centro del laberinto donde está el Minotauro, lo Sí, que sí. ustedes quieran, ¿no? Pero mientras avanza, se da cuenta que los trenes se van atrasando cada vez más. Y hace un chiste, dice, ¿cómo será en la China? ¿No? Porque entonces, ¿Cómo será en Chile? Chile, no, Chile es otra cosa, Chile es un terminal de aviones. Claro. O sea, pero en realidad el atrasarse de los trenes es un atrasarse de los relojes.
es un deshacerse desbarajuste, todo. es un desbarajuste temporal, entra en otro tiempo, además de que entra en otro espacio, ¿no? Queda capturado adentro de un espejo. Que es ¿Por qué el tiempo castigo. del vampiro sería distinto al de los humanos comunes y corrientes? ¿Cuál es la más importante diferencia ahí entre esos dos mundos que Porque conviven? en realidad el vampiro, Está fuera del tiempo. el vampiro se roba el tiempo. No O tiene- sea, los muertos ya no tienen tiempo, se les terminó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se los roban. Esa es la idea. Esa es la idea. Oye, hay otro momento en tu libro en que tú citas constantemente a Rosemary Jackson, a quien todos tenemos aquí fotocopias lamentablemente de ese excelente libro. Sí, porque también es- lo tengo fotocopiado, Es sí. incunable ya prácticamente, una edición argentina creo que Sí, es. ¿Quién la Catálogos- quién la trajo? catálogos ¿Quién, editora. ¿Tú o tú? No sabemos No, ya quién la ya trajo. Pato me hizo una fotocopia, Claro. que es como una cosa bien, bien vampírica. Sí. Como la fotocopia, Yo también tengo una que, no sé si yo te la pasé a ti o tú a mí, pero finalmente... ya no sí. sabemos si Ya no yo sabemos. no sé si tú fuiste Caíno o, Sí. o fuiste Abel. Tú hablas ahí, citándola a ella, dices que el vampiro ocuparía un ámbito paraxial, es decir, no estaría ni completamente muerto ni completamente vivo. ¿Cómo se relaciona esta idea con la de lo siniestro como intersticio de lo real? Porque tú dices que esta idea de no Es que, estar muerto ni vivo... es que como hablaban de fotocopia, yo cito a Rosemary Jackson y Que cita a su Rosemary vez. Jackson cita a Helen Seahorse. Y yo te cito a ti citándola a ella. Claro, entonces esta categoría de lo siniestro pertenece a Seahorse. Sí. Y dice que lo siniestro es una fisura. Es como Edgar Poe, ¿no? la grieta en la casa Usher, ¿no? Por donde al final... colapso. Ahora, lo que pasa, lo fantástico también es una grieta. Habita ahí. Lo fantástico es una estructura ideológica. O sea, tú para sostener lo fantástico necesitas los parámetros del racionalismo, necesitas creer que el mundo, que con Hegel, ¿no es cierto?, que todo lo racional es real y que todo lo real es racional, ¿no? Tienes que creer eso para que lo fantástico funcione a contrapelo, ¿no? Como grieta, como dice, pero esto no puede ser. Entonces hay un autor que fue alumno de Roland Barthes, que se llama Tzvetan Todorov, que es Sí, un famoso. búlgaro, que tiene un libro tiene muchas cosas, pero tiene un libro sobre literatura y arte fantástico. Y ahí dice, tiene una frase maestra, ¿no? Que hay muchos autores que tienen frases, lo que yo llamo frases maestras, ¿no? Y dice, lo fantástico ocupa el tiempo de una vacilación. Cuando a ti te ocurre un acontecimiento que podrías llamar fantástico, se te mueve el piso. Entonces tú dices, a ver, esto o lo explico y lo integro dentro de mi concepción del mundo, o cambio totalmente mi concepción del mundo, que puede ser volverse loco, pero no necesariamente. No necesariamente. El Orla de Maupassant, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, lo fantástico no puede sostenerse mucho, ¿no? Porque uno no puede estar dudando mucho rato. Tiene que decir, no, esto tiene una explicación natural, o bien, bueno, Fantástico extraño, fantástico maravilloso. voy a empezar a creer en milagros, ¿no? Claro. Una de dos, ¿no? O en vampiros, ¿no? Sí, es interesante que Todorov muestra como lo fantástico también como una especie de pretiempo. Que se vuelve a esta idea La idea de lo prelógico que de lo habla. prelógico. Sí, ahora es bien raro esto del Drácula prelógico, ¿ah? Porque tiene una tremenda biblioteca en el castillo, Sí. ¿no es cierto? Escribe cartas, Habla un inglés. aprende a hablar inglés con acento, pero un inglés perfecto, dice el Sí. Jonathan Harker. Entonces, ¿hasta dónde Drácula, que algunos dicen este es el primer vampiro? ¿Quién va a ser el primer vampiro si esto es una novela absolutamente moderna? Este es un vampiro de transición. No solamente por las cosas que ocupa Van Helsing, ¿no? Que aparecen los trenes, aparece el gramófono, aparece todo lo que era la primera línea tecnológica. Exacto, en del la época momento. de Bram Stoker. Y además el vampiro tiene una biblioteca, perdónenme, o sea, es un personaje de transición, precisamente por eso podemos hablar del enfrentamiento de tiempo, ¿no? Él representa un mundo antiguo, un mundo perdido, si tú quieres, pero él se quiere apoderar de este mundo moderno. Lo desea en el fondo. Claro, él lo desea, ¿no? Y él es bastante
indigente, ¿no? Lo digo también en el libro, y se queja, ¿no? Se queja y le dice, mire, mi castillo se está cayendo a pedazos, lo atraviesan corrientes de viento en todas direcciones, ya no soy joven, ¿no? Me gustan las sombras y que todo esto oscuro y nada me complace más que estar a solas con mis pensamientos, ¿no? Es como si se estuviera quejando, ¿no? Es una cosa bien descubierta. Christopher Lee dijo que recientemente fallecido, que para mí era como la figura de Drácula que sigue teniendo en la cabeza. Christopher Lee dijo que él, en su registro actoral, había tratado de ser un personaje que detrás de su sed tuviera una gran tristeza. Exacto. Eso lo dijo él en una entrevista que dio, que apareció en una revista que apareció como número único de la misma, que sacaban ¿cómo se llama? La famosa Fangoria, de la misma editorial. Y eso de la tristeza implica carencia, ¿no? La tristeza de alguna manera implica deseo, ¿no? Suena como de perogrullo. Si yo estoy triste es porque no estoy contento. O sea, si no estoy contento es porque no tengo lo que quiero. Entonces, el muerto que no está contento es el vampiro, ¿no es cierto? Porque está codiciando está codiciando la vida o el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo se puede metaforizar en oro, ¿no es cierto? Marx usa la imagen del vampiro, entonces tenemos una metametáfora. Que después se retomaba por vampiros en La Habana, en esa misma línea política, digamos, sí. ¿no? Los grandes empresarios europeos son los vampiros, los que vampirizan estos otros pueblos, ¿no? Claro, y acá tenemos aquí tenemos un centro imperial que es Londres, que Ballesteros habla de lo que cita otro autor que no me acuerdo cómo se llama, que tiene que escribió un libro que se llama Reverse Colonization, es decir, la colonización al revés. Y esto lo estamos viendo más ahora, que incluso en estos tiempos que si tú vas a cualquier capital de Europa occidental y divides la gente en grupos, vas a ver que 4 de esos grupos son de origen extranjero actualmente. De hecho, es el fracaso del concepto de metrópoli y la invasión por parte de las colonias. Funcionó como algo. Las colonias vuelven a la metrópoli. Entonces, hay una lectura de Drácula que lo lee así, ¿no? Como un ejemplo del extranjero, digamos. Ballesteros habla de alteridad, de una figura de alteridad, de otredad, y que trata de apoderarse, en este caso, del corazón del imperio, ¿no? Que sigue siendo el corazón del imperio. Sí, por supuesto. Hoy. Que ya está transformado, cambiado en otra cosa, claro, siguiendo las figuras. Claro, pero estructuralmente sigue siendo el corazón del imperio. Sigamos avanzando en este... Hay un texto de Latremont que me permito leer, son 2 líneas. Dice así: por favor. Si la tierra estuviera cubierta de piojos, como de granos de arena la ribera del mar, la raza humana se vería aniquilada de terribles dolores. ¡Qué espectáculo!, dice él, ¿no? Y ahí tenemos el pulpo, el piojo, la araña, que aparece, claro, esta idea de la succión del vampiro ducasiano, podríamos decir. ¿Cómo se relaciona esa idea del piojo que tú lo mencionas en tu libro, estos otros animales que Latremont cita, con la idea del vampiro? ¿En qué medida se asemejan o se diferencian? Mira, hay algunos cuentos que los cito por ahí porque son interesantes. Hay un cuento de un autor poco conocido, digamos, que aparece en unas antologías de terror por ahí, que se llama Stan Lucas, que se llama Desde mi sepulcro, y es un relato contado en primera persona por un vampiro. Y lo interesante que tiene es que el vampiro es el que le tiene miedo a los vivos, porque los vivos están buscando su tumba, lo quieren destruir. Lo único que hace, digamos, es salir en las noches, buscar un poco a alguien a quien morder. Es decir, es como un bicho, ¿no? Un bicho que tiene miedo de ser aplastado, un zancudo, como tú decías, un piojo o una pulga. Entonces, hay otro relato que se llama El nombre del miedo, de Lawrence Ward Evans, donde el vampiro se hace pasar por Drácula.
pero por el Drácula histórico, por Vlad Tepes, o sea, Vlad Draculea, el empalador. Entonces, ahí empieza a dar miedo el vampiro. Recién. O sea, el vampiro es digno de miedo, o es el miedo el que transforma al vampiro en un monstruo digno de miedo, ¿no? Claro. O sea, entonces ahí está esa circularidad entre el vampiro como bicho despreciable y el conde Drácula. O sea, es como que hay una rueda que gira, ¿no? La imagen que se me viene a la cabeza es una rueda que gira, ¿no? La rueda de la fortuna. En los Eres cuatro un- bestias ahí. claro. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la sabiduría de Drácula? Transformar la debilidad suprema en fuerza. La debilidad suprema es la muerte. Yo escribí alguna vez, perdón por la autocita, pero es que viene al caso, un cuento que no está ahí porque este no es un libro de cuentos, donde hay un personaje que tiene a su espalda un cuadro de Ruy Díaz de Vivar, el Cid. Porque el Cid se cuenta que ganó batallas después de muerto, ¿no? Porque Sí. lo amarraban a arriba del caballo, a Vieca, y claro, y los morros le tiraban flechas y veían que no lo podían. Entonces, te fijas, y la superstición, y la superstición se apodera por lo menos, ¿no? Por lo menos de la tropa, ¿no? O sea, entonces queda la debacle y los españoles ganan la batalla. Entonces, claro, el muerto no puede ser matado. Sí. ¿Ah? Entonces, es como algunas artes marciales, especialmente el jiu-jitsu, que aprovecha la fuerza del otro para botarlo, ¿no? Es como eso. Entonces, esa es la torsión, a mi juicio, que hace Drácula, ¿no? De llevar este poder imperial, que es diurno, que es totalizador, que lo ocupa todo, y que el vampiro paria, digamos, es como estos Nosferatu que se esconden en el alcantarillado, qué sé yo, ¿no? Que son un tanto precarios, dicen, no, pues esto yo lo voy a transformar en un imperio, ¿no? Pero con sus mismos materiales. ¿Ah? No voy a dejar de ser el que soy. Entonces, por eso es como el vaciado, ¿no? Es como el molde en hueco del otro, ¿no? Como el día con respecto, como la noche con respecto al día. Berna, Suiza. tú fuiste una de las conspiradoras que logró que este libro viese la luz después de tanto tiempo. Tú lo leíste varias veces, ¿no es cierto? Lo leí todos los edición. días. Lo leí en el baño, hemos sabido, en la ducha, aparentemente. ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Qué tiene de importante estos textos de Patricio Alfonso que no podemos encontrar en otro lado? Hay que ver qué leer. ¿Por qué hay que leerlo? ¿Por qué Porque hay que tú que estás viendo este video en YouTube, por qué tú tienes que leer este libro, Berna? Dile tú a ellos. Básicamente porque primero está muy bien escrito, Pato tiene la ventaja de hacer fáciles cosas que son bastante complejas y difíciles y sin que sean tan lateras ni tan extremadamente como academicista. Funciona muy bien para explicar y además hay un montón de temas que no son tocados usualmente cuando uno habla de vampiros. Está el tema, por ejemplo, de los vampiros, como que hablaba Pato recién súper bien del tema como de bichos despreciables, que usualmente está toda esta figura del vampiro como un tipo súper aristócrata, ¿no? noble, Seductor. etcétera, que en realidad el antecedente más exacto es que es un bicho. Entonces, Pato logra a través de ensayos muy cortos y que abarcan una infinitud de temas que son todos relacionados con el vampiro, a provocar más preguntas y hacerse más... como es un tema que no se acaba, es totalmente recursivo. Uno lee un ensayo y se le ocurren más ideas y más cosas, creo que lo dije en la presentación, y es más motivador y fascinante el tema del vampiro. Si a alguien no le interesa el tema, después de leer el libro de Pato, yo creo que al menos se va a interesar por leer algún cuento de vampiros, averiguar sobre el año de Drácula, leer Drácula, que es una novela que la gente en general no lee mucho, y es una gran es novela. uno de los libros que todos dicen conocer, claro, pero que nadie ha leído. pero que como nadie lee, Frankenstein. claro, como Frankenstein. Que Entonces, está en Moby Dick. Moby Dick, que son como Quijote. clásicos que en general están como medios
como en un altar y la gente no Se aleja por eso mismo, ¿no? Deben Sí, ser muy densos. son muy densos, muy complicados o muy lateros, y no, son novelas súper actuales y se pueden seguir leyendo hasta el día de hoy. Entonces eso es como lo bueno que hace Pato, y tiene un montón de lazos con, por ejemplo, mitología egipcia, que es lo que habla Martín Baquero en el prólogo, que es muy interesante. Y Que el prólogo por sí mismo es como un pequeño es ensayo. un pequeño también, está ensayo, muy interesante. cerca Más de- que un prólogo, diría yo. sí, funciona como un ensayo, pero antecesora al tema de lo que va a hablar Pato después. Y también deja con ganas de más. O sea, es como el Sí, es un libro que deja con ganas de más. de saber más. más, porque Te lo decimos aquí. sí, queremos otro libro. Otra idea que Patricio desarrolla en el libro es la idea del espejo como el lugar ilusorio en el que no se refleja el vampiro. Pero después dices que el espejo es un espacio equivalente al del vampiro. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea? ¿Cuál es ese no lugar del vampiro en el espejo entonces? El espejo es un no lugar. O sea, cualquiera que conozca un espejo se da cuenta que ilusiona con volumen, no hay ningún volumen, ¿no es cierto? Es una superficie plana, parece que hay volumen. Hay quien, cuando hay espejos muy grandes, ¿no es cierto? Y ocupan, por ejemplo, todo lo que es una pared, hay quien se estrella contra Sí. los espejos. Entonces, es una superficie que engaña con una profundidad que no está. Entonces, el vampiro no se refleja en el espejo, de acuerdo, no se refleja en el espejo, pero los sueños tampoco. Entonces pareciera ser que el vampiro está construido con la misma materia de los sueños. Si tú tienes un sueño o una alucinación, no se va a reflejar en el espejo, a no ser que tú alucines otra alucinación, ¿no es cierto? Que alucines el reflejo también, pero básicamente, digamos, este tipo de ser no pasa por el ojo, ¿no? Los sueños, aunque tú los veas como imagen, pero nunca han pasado por la retina, son imágenes que nunca han pasado por la retina. Entonces se forman visualmente, pero no pasaron por el ojo. Entonces, por lo tanto, tampoco se van a reflejar en el espejo, porque solamente los objetos, digamos, que tienen consistencia, gracias, que tienen consistencia material, que tienen volumen, pueden producir sombras, pueden reflejarse en el espejo. No. Entonces, los vampiros están hechos de sueños, ¿no? Precisamente Carmila tiene mucho de eso, ¿no? De onírico. Exacto. Sí. De hecho, en el otro de los ensayos interesantes de Pato, justamente esta idea de que los vampiros parecen andar siempre como... Uno dice que alguien está vampirizado, parece vampiro también cuando parece estar sonámbulo. Pero esta idea de estar como entre el sueño y la vigilia, es una sensación como de no estar completamente atento en la realidad, pero tampoco estar dormido completamente. Esta idea como de caminar en sueños. De hecho, Lucy también en Lucy, Drácula, antes de ser vampirizada, es vampirizable. claro, O sea, es un Exacto. personaje bastante Pero además, cuando sonambúlico. se es víctima del vampiro también se yace mucho durmiendo, mucho tiempo. Sí, o sea, recuperándose. hay una conexión. Claro. Pareciera que esta fijación, digamos, de Drácula en Lucy, en realidad es Porque una, ella proclive a él. prefijación, digamos, como que ella lo sueña, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo convoca. Claro, y este sueño es un sueño que se agrava con una forma de muerte, que es una forma de muerte calificada, que no es cualquier muerte. sí, y dentro de esa idea que lo semejante atrae a lo semejante, Sí. Lucy es una chica que está llena de vitalidad, siempre incluso tiene esta dualidad entre pelearse con dos pretendientes, está siempre dudando con... O sea, está Recibe 3 propuestas de matrimonio en un día. O sea, es una chica muy vital, pero que también, como buena jovencita de la época, duerme hasta muy tarde, tiene esta sensación como que le hace la víctima Es perfecta. lánguida. Claro, es muy Languidece. Sí. languidece. Entonces, también está conectada con esta idea de el vampiro como sonámbulo, exactamente. Ahora, y el vampiro, el muerto que se levanta de la tumba, recuerda bastante a un sonámbulo también, ¿no? Claro. Alguien que debería estar yaciendo y está caminando. andar muerto es como caminar dormido, ¿no?
Volvemos al tema de la Calderón, fotocopia, de la Calderón, fotocopia. ¿no? Morir, dormir, tal vez soñar. Como el tipo este de El Club de la Pelea, que está en un estado sonámbulo porque él habla de que esto es como si fuera una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, dice, ¿no? Hablemos de literatura chilena y vampirismo. ¿Hay una tradición vampírica en la literatura chilena? ¿Estamos al debe con este tema? ¿O hay una exploración, según tú y Ben? O sea, mira, yo creo que la exploración que hay sobre el tema del vampiro en Chile y en toda Latinoamérica es reciente. Y reciente dice, bueno, Horacio Quiroga. Pero Horacio Quiroga es reciente. Sí. Entonces, lo que pasa es que ustedes hablaban del vampiro seductor. Bueno, el vampiro seductor aparece recién en 1818 con el libro de Polidori, que está inspirado en la figura real de Lord Byron. Entonces, Lord Ruthven, que es el vampiro, es el primer vampiro que tú decías, aristócrata, seductor, que ya no es un bicho, ¿no? Entonces, esa línea, digamos, ha tenido su propia línea genealógica, ¿no? Así como las antimadres o la femme fatale por el lado femenino, esta figura del vampiro seductor la instaura Polidori. O sea, es reciente, o sea, es reciente y ha tenido, ha hecho buena carrera, ¿no? Y hizo buena carrera porque cuando quisieron representar en teatro Drácula, dijeron, bueno, aquí necesitamos representar en teatro una novela que, se juega en unos tremendos espacios, no, la vamos a meter en interiores. Y para meterla en interiores vamos a tener que hacer un personaje al cual yo invitaría a mi casa. A entrar a mi casa. No voy a invitar a entrar a un monstruo repugnante. Y aparece, digamos, el actor Bela Blasco, que después se va a llamar Bela Lugosi, aparece haciendo la obra de teatro. Y después va a pasar al cine el año 32 con Todd Browne. De hecho, y ahí ya está hecha la carrera del... Claro. Esto lo explica muy bien Scull. David Scull. En Hollywood gótico. Sí, esto es muy bueno para explicar la historia Bueno, y también ahí es la clásica explicación porque la viuda de Stoker no quiso que Nosferatu fuera la representación de Drácula. Claro, que ahí tenemos a un personaje antigalanesco, digamos. Que es el Nosferatu de Murnau. Horrible, que después lo va a retomar Herzog en el año 79. Bueno, y de hecho hay una novela, o sea, Scull cuenta en el libro, que es una anécdota muy buena, que Lugosi va a hablar con la viuda de Stoker para convencerla de la película. Entonces, y logra hablar con ella y logra tener la autorización. De hecho, la broma es que Lugosi había aplicado artes desconocidas y oscuras para convencerla. Es lo más probable, porque la viuda, ¿cómo se llama este gran ilustrador de Poe? Hasta Harry Clark, que también... Harry Clark quería hacer una versión ilustrada de Drácula y por culpa de la Florence Balcom Stoker no lo pudo hacer. Bueno, Florence era Balcom un verdadero Rottweiler la vida de Stoker. Sí, que casi se casa con Oscar Wilde, que es como dentro del... Estamos ya en el comidillo de la época. Sí, Oye, abrimos ahora el debate y por favor hagan preguntas a Patricio Alfonso para esa duda que siempre quisiste o ese comentario breve, esperamos, para que puedan participar todos. Así que abrimos la conversación, ahora es el momento del caos, como esta democratización caótica. Abrimos las compuertas. Y ahora entra el vendaval. Claro. Por favor, algún comentario o pregunta. Tengo una pregunta grabada. Sí. No puedo responder eso. Comentarios o preguntas sobre nuestra conversación. Sí, pregunta. Bueno, además que he escuchado una gran cátedra vampiresca, upiróloga, excelente. Tengo una pregunta para los tres. Comenzando con Pato, también con Madame Berna, y con Carlos. ¿Qué pasa con la figura del vampiro hoy en día? ¿Qué ocurre con el vampiro hoy? ¿Ha sido el vampiro en el pasado un ser mitológico, un semidios? ¿Ha sido un seductor, una sanguijuela, una criatura del umbral, un antihéroe, una parodia, un humor? De todas cosas. ¿Qué ocurre hoy en día con la figura del vampiro en nuestro mundo actual, contemporáneo, de tecnología, de internet, de redes sociales? Yo creo que eso hay que verlo, digamos, en el contexto de cuáles son los discursos dominantes de la sociedad contemporánea y relacionar al vampiro con esos discursos. No en forma antojadiza, sino en la manera que sea pertinente relacionarlo.
Y creo que el que se adelanta un poco a eso fue Gustav Meyrink, el autor del Golem, que tiene un cuento muy corto que se llama Vampiros, ladrones de tiempo. Entonces, entonces se desplaza, ¿no es cierto? Se desplaza el oro, se desplaza la sangre también, pero se desplaza por el tiempo, digamos, es el tiempo. Entonces, se le da la vuelta al concepto de time is money, ¿no? Porque subordinar el tiempo, que es lo único que uno tiene en realidad, subordinar el tiempo al oro es perverso. Subordinar el tiempo al oro es perder el tiempo. Entonces, es perderlo, es matarse, ¿no? Es hacerse muerto en vida. Entonces, eso es una de las lecturas posibles. Lo otro es que la ideología ecologista puede identificar al vampiro con los materiales sintéticos, porque es algo que está fuera, el vampiro está fuera del ciclo, ¿no es cierto? Y no se recicla, y sin embargo profita del ciclo. Como dice un comentarista de la obra del Marqués de Sade, Maurice Blanchot, el efecto del crimen no me toca. Está fuera de los ciclos, ¿no? Entonces, alguien me preguntaba otra vez, un amigo que le dediqué uno de los textos, que precisamente es La pulga y el vampiro. Dice, ¿qué es distinto un vampiro de un zancudo, de una pulga? Se chupan sangre igual. Sí, pero acá hay las pulgas en algún momento se mueren, o tienen a su vez parásitos, porque tienen parásitos las pulgas, los puros. Pueden ser comidas, ¿no es cierto? Los recomiendo a usted especialmente. En fin, proteína pura. Entonces, todos los entes, comillas, naturales están sometidos en un ciclo, digamos, y la ideología ecologista, digamos, dice, no, si la predación cumple una función, ¿no es cierto? Y se habla de los famosos equilibrios, ¿no? El vampiro está fuera de los equilibrios. Entonces también ahí tú tienes una apreciación moderna de la figura, si la quieres, ¿no? Sí, sí. Pero igual necesita el vampiro la sangre para irse renovando. Como la haría un enfermo que se está dializando cada tiempo para seguir sobreviviendo. Desde ese punto de vista, acá el vampiro como enfermo también es una buena idea. Sí, es una interesante idea. Es diferente al zombie, que te come cerebro o lo que sea carne. Una manera de, como de un autorreflejo. Es un autorreflejo, claro, Sí, y no hay alimentación. Aquí tenemos una alimentación. O sea, depende de un ciclo. Georges Bataille, que era un autor bastante inclasificable, creo que lo podemos poner, escribió obras de ficción también, está obsesionado con Sade, pero dijo, yo no soy un filósofo sino un santo, tal vez un loco, ¿no? Georges Bataille escribió algo que es como el único libro sistemático que escribió, se llama La parte maldita, y él dice que el sentido de la cultura humana no es el consumo sino el gasto. O sea, dice, el hombre es un ser lujoso, ¿no? Lo que tiene que hacer cada vez es ir gastando, y lo hace de diferente manera, los excedentes de energía que produce. Y todas las sociedades lo han hecho, y todas las culturas lo han hecho de diferentes maneras. Tú que eres el ejemplo del potlatch, ¿no? Que es... Sí, el ejemplo clásico. Sí. Sí, en las sociedades primitivas de Norteamérica existía una ceremonia que se llama el potlatch, que muchos han querido como asimilar como la cultura misma, la cultura gringa, que en el fondo es los jefes se elegían sobre cuánto ellos podían dar y destruir. Entonces se generaban verdaderas peleas al revés, como cuando dos personas que yo no voy a nombrar se pelean por lavar la loza, ¿no? Que es una pelea al revés. Claro. No, en el fondo no pelean por no lávala tú, no yo lo quiero lavar. Entonces eso es una pelea inversa. Eso es como el potlatch. Sí, el potlatch en el fondo, cada jefe, el que gasta más y el que pierde más es el que termina ganando. Claro. Entonces se producen verdaderas orgías de gasto
Y al Dispendio, final, y sí. dispendio absurdo, porque en el fondo las cosas se queman, ni siquiera se aprovechan, sino que hay una gran pira donde se van dejando cosas valiosas y se van Grant quemando. Morrison usa esa idea en uno de los episodios de un patrón. De la de un patrón, exacto. Sí, y bueno, entonces la idea es que dice, Bataille dice, ¿de dónde parte todo el ciclo energético y también todo el ciclo económico? Del Sol. Pero el Sol no recibe nada de vuelta, el Sol da sin recibir. Entonces el vampiro es la antípoda, recibe sin dar, ¿no? Entonces nosotros podemos integrar al vampiro, pero tenemos que cambiar la ideología, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que decir que la naturaleza en realidad también es un constructo ideológico. La naturaleza, señor, no existe, ¿no? Entonces ahí podemos integrar perfectamente al vampiro, ¿no? El primero que se dio cuenta, yo creo que la naturaleza no existía, fue el barón Frankenstein. Cuando se puso a descubrir, se puso a tratar de investigar el secreto de la vida y descubrió que no tenía ningún secreto. Ese es el secreto. Entonces ella Crea la vida. Esto es algo manipulable, ¿no? Manufactura vida en el fondo. ¿Ah? Entonces, manufactura la claro, vida. es la manufactura. Exacto. Entonces, ahí no hay reproducción, no hay producción. Hace a un hombre hace a Y un de hecho hombre. podría haber hecho producción en serie de humanos, Podría pero haberlo hecho, no sí. pudo hacerlo. Pero esa idea interesante, como la antítesis también de Hitler, que institucionaliza la muerte en serie, el asesinato en serie. Frankenstein pudo haber hecho... Ahora, son dos monstruos de universos totalmente Exacto. distintos, ¿no? Uno es materialista, racional, Científico. Brian Aldiss dice que la primera novela de ciencia ficción es Sí, Frankenstein. muchos dicen. Exacto. Y Drácula es un ser que pertenece al mundo de lo sagrado, ¿no es cierto? Del alma, de los dioses, de lo sobrenatural. Berna, la respuesta no... Yo creo que también otra forma de ver el vampiro en estos tiempos es verlo como un superhéroe. Verlo como una especie de superhombre, en el sentido que está como hecho para vivir en un tiempo moderno. Es decir, vive de noche, no tiene que comer necesariamente, funciona. Yo lo veo un poco como los hikikomori, como los japoneses, o esta idea de la gente que se enclaustra en sus casas y no tiene que salir porque todo lo que tiene lo provee su entorno. En este caso, curiosamente, las madres que le dan comida a los niños y que impiden que ellos salgan. Entonces, creo que los vampiros funcionan súper bien también como hikikomoris modernos, que solo necesitan que vaya gente a las casas, y que de hecho por internet ya es posible. Yo puedo, si hay gente que contacta a otra para hacer comida, perfectamente yo puedo contactar por internet sin abandonar mi casa, que llegue alguien a darme su sangre. Entonces funciona como una especie de monstruo, si uno lo quiere entender como moderno, pero perfectamente integrado a esta idea de estos tiempos en que la gente no Entre la cosa a distancia, la telecomunicación. como una suerte de superhombre virtual, en el sentido que estoy elegido como en mi casa, esta idea del castillo, esta idea de la sede, que es la tumba, el ataúd, la tierra, pero llevado a un avatar distinto. A un avatar tecnológico, claro. En el cual a través de eso no necesito luz del sol, insisto, es de noche, estoy en mi casa, puedo escribirle a alguien por internet y no me cabe duda que llegará gente a ofrecerle la sangre. O sea, es una construcción perfecta. Entonces yo creo que es como una especie de nuevo paso para... Claro, y es como ser vampiro es bastante bien visto, ¿no? Hay gente que incluso que transforma su propio cuerpo para convertirse en un vampiro real, de alguna medida. Existe esa vocación de querer ser vampiro y de que a otros les encanta ver a alguien convertido en un vampiro, ¿no? Algo pasó ahí en todo este tiempo. Algo pasó, cambió la mirada sobre la figura. Exacto, yo siento que vivimos en una época, en este barroquismo contemporáneo, en que estamos rizando el rizo de lo vampírico, y el vampiro hoy tiene muchas posibilidades, ¿no? Desde Anne Rice tenemos vampiros rockeros, superstars, ¿no? La idea de no solo el vampiro oculto en su castillo, sino que el vampiro que se exhibe en tanto tal y tiene éxito, y logra igualmente su objetivo, porque ¿qué vampiro que real se va a exhibir en tanto tal? ¿No? Bueno, es como la carta robada de exacto, la carta el robada. Mecanismo para ocultar las cosas Es evidenciarlo al máximo, claro. Y en la, me parece que en la primera película, no voy a decir en cuál, por otra razón no voy a decir en cuál, pero La primera película en una película de Drácula, de cuyo nombre no quiero acordarme, digamos,
los que están cuidando a Mina Harker se preocupan de que el vampiro no entre y cuidan las entradas y cuidan las ventanas, y el vampiro está en el sótano de la casa. Entonces estaban haciendo el loco, ¿no? Entonces estaba oculto en el lugar más evidente, ¿no? Eso es lo que hace Lestat también cuando en un concierto rock dice yo soy un vampiro. Claro. Nadie le cree. Por supuesto. Dice la verdad y nadie le cree. Es una estrella del rock, puede hacer lo que quiera. Claro. Es el vampiro. Entonces, y los vampiros lo consideran un traidor, con lo que no lo entienden, no están a su altura. Exacto. Por una parte no están a su altura, por otro lado, los vampiros de la Rise son tan organizados, tienen tantas reglas como los vivos. ¿Eh? Sí. Demasiadas reglas. Demasiadas reglas. Dentro Sí. de esta idea de los vampiros Para como estar muerto, para tener tantas obsesivos reglas. compulsivos también. Sí. Dentro de esta idea de Sí. seres completamente dentro de Sí. Hoy el vampiro a partir de lo que tú dices, ha mutado un poco esta idea de la conspiranoia, ¿no? Están conspirando contra los humanos y nos tienen ahí como para bolsas de sangre baratas y rápidas, pero están aquí y tienen toda una red, como tú dices, armada en este mundo contemporáneo y cohabitan con nosotros, pero ocultamente. Entonces la idea del vampiro como conspirador también hoy. Sí, o Que sea, está bastante alejado de la idea una antigua. de las gracias que tiene la película de Jorge Olguín, Sangre Sangre Eterna, Eterna, es que los vampiros se disfrazan de los que se disfrazan de vampiros. Exacto. ¿no? De nuevo la fotocopia de la Una fotocopia. vez más. Sí. Claro, y aquí partimos por este vampiro solitario, único, y hoy tenemos miriadas de vampiros Está en estas todo lleno de organizaciones vampiros. ocultas, ¿no? Sí. Eso. Bueno, y aquí pueden haber algunos. ¿Más preguntas o comentarios antes de concluir? Me acordé de Rapaces. ¿Te acuerdas Sí, de pues Rapaces? también funciona así. También Rapaces tenemos una sociedad totalmente que se dejó ser el monstruo por ser quien domina a la sociedad aparte de lo oculto. También en Dylan Dog. En Dylan Dog también. Ahí se, por ejemplo, que se organizan, hacen sus Sí. reuniones. Exacto. Sus reuniones en librerías, exacto. Sí. Por ahí había otro comentario, sí, ahí. Yo, al principio Con dijiste, Benedetti. pusiste como ejemplo que en el libro de Drácula, Van Helsing decía que el vampiro iba a arrasar con Gran Bretaña. ¿Ya? Pero tú dijiste que él creó solo un vampiro, todo el libro. Pero Van Helsing en el libro no se refiere a arrasar de crear miles de vampiros, sino que a consumir a la gente de Gran Bretaña. Porque él es un depredador, él está arriba de la pirámide. Y él como depredador no va a crear más depredadores que compitan con él por la comida. Bueno, de hecho, Por eso él crea selectivamente solo uno para acompañarlo. Para tener, como dice, armar una jauría pequeña. Porque si esparce, como dice, como un virus se esparce, va a competir contra otros. Es una buena idea. Por lo tanto, o sea, él por eso escoge solo tener uno. Bueno, pero también Bueno, está esa idea interesante lo que él dice, porque Sí, muchos sí, sí, films hemos Porque, visto esa idea porque lo que él busca es consumir. del vampiro que El asesina sin convertir en vampiros a otros, ¿no? Claro. Porque Sí. ¿cuánta gente consumió para poder mantenerse todo ese tiempo? Ya? de hecho se hizo un estudio matemático por esa cuestión exponencial que tú dices, que demuestra matemáticamente que el vampirismo es imposible, que es una cuestión autodestructiva. Por O sea, lo tanto, tú me lo tienen trajiste que a la... autocontrolar Sí. su población. Claro. Interesante. Piensa, hay una escena, por ejemplo, hablando de lo que estamos comentando, por ejemplo, cuando está Jonathan Harker en Londres con Mina, cuando se han casado, y se reencuentra con el conde rejuvenecido. ¿Qué está haciendo el conde? Está en actitud seductora con una mujer joven. ¿Qué pasó con esa mujer joven? Cayó en sus garras, la mató, porque digo que esa escena, ahí sale solamente una escena que se ve que está él aparentemente galanteando con una bella mujer y después desaparece. Y nunca más se comenta ni qué pasó con esa mujer, ni qué pasó con, digamos, Interesante. algún ataque de ella o no. Mira, Preguntar la segunda baja. se podría pensar con algún fundamento que Stoker dejó cabo suelto, porque dijo, esto lo voy a cambiar, y le pasó, no tanto como a Cervantes, ¿no? Le pasa más evidente todavía, pero deja algunas cosas que se explicarían mejor si no hubiera quitado las otras. O sea, hay algunas cosas cojas como esa que dices tú. O te podría hacer una pregunta, o la pregunta de los tres, porque fíjate, la forma como destruyen a Drácula en la novela. Fíjate bien que no es el canon de la destrucción del vampiro. No, sí, sí. Así que, por ejemplo, eso fue un error quizás de Es con un Stoker, cuchillo, sí. o quizás fue, tal vez como tú dices, a lo mejor una posibilidad para dar una continuidad, porque tal vez no quiso matarlo tal cual, o tal vez fue simplemente una libertad poética que tuvo el autor. Porque fíjate que justamente como tú dices, se le corta el cuello con un cuchillo y se le clava un cuchillo en el corazón. Claro, es una especie, con pinzas, ¿no?, de final abierto. Sí. De hecho, se han
por eso que Drácula se presta tanto para ser continuado, ¿no? Y aparece Kim Newman, y aparece la historiadora de Doug Stoker, junto con este otro caballero, no me acuerdo cómo se llama, que ahí también se dice, por ejemplo, que el hijo que espera Mina en realidad es un hijo del conde. O sea, también hay muchas aristas ahí. Tiene muchas aristas, ¿no? Se dice que Stoker pensaba escribir una novela con Drácula en Estados Unidos y que por eso que mete a Quincy Morris, que es un tejano, este vaquero, y es el cuchillo y Morris muere, ¿no? Sí. Entonces por eso que le llaman Quincy, en honor a él, le llaman, y este aparece en la obra Drácula, el no muerto de Doug Stoker, que es el sobrino nieto. Es mala, pero es muy mala, y sin embargo tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, es totalmente verosímil el Jonathan Harker destruido y alcohólico que aparece en esta novela, casado con una mujer que no envejece, Mina Harker, porque está vampirizada a medias. Entonces, el personaje, están bien perfilados el personaje de Harker, y también el personaje de Seward, morfinómano. Exactamente. Claro, que también aparece en El año de Drácula. Claro, que es un equivalente a Jack the Ripper, el matador de vampiros, cuchillo de plata. Salí que los caballeros extraordinarios, no estamos acordando. Sí. Mina aparece en muchos momentos. Sí. Más preguntas, la última pregunta, antes del sorteo de este libro de Patricio Alfonso entre los asistentes. La última pregunta del público, o comentario del público. Sí, allá. ¿Qué bien o mal le ha hecho Hollywood a la figura de Drácula? Buena pregunta. Caballero. Mira, buena pregunta. La figura de Drácula, o mejor dicho, mira, hablando de la figura del vampiro en general, que es tan antigua, ¿no? Que tiene miles de años, ha ido acumulando sentidos como sedimentos geológicos, ¿no? O si tú quieres, como una torta de 1000 hojas, ¿no? O como un edificio de varios pisos, donde los pisos de arriba no niegan los de abajo, sino que se afirman. Como un cementerio. ¿Ah? Entonces, yo creo que la figura del vampiro es cada vez más polisémica. Por eso yo no le tengo, o sea, a películas malas, hay películas malas, pero yo no le tengo miedo a los sentidos añadidos. Porque Drácula, el que tú mencionas, ¿no es cierto?, y por el cual preguntas, ya es un vampiro que añade mucho a los vampiros anteriores. ¿Ah? Drácula Stoker pone a Drácula en un contexto moderno. La novela Drácula es una novela moderna, ¿no es cierto? Ya no somos modernos ya, eso hay que dejarlo en claro. Pero cuando había modernos, uno de los modernos era Stoker con su Drácula. Entonces, la figura del vampiro sufre un añadido más con la figura de Drácula. No es que Drácula sea primigenio, en algún sentido, ¿no? Ahora, claro, lo que quizá el daño, que no sé si que podríamos conversar también si es un daño o no, que le ha hecho el cine a Drácula, es que uno ya no se puede imaginar a Drácula. O sea, ese es el daño que asesina todo, ¿no? Claro. En cambio, los que leían a Stoker o antes, a Le Fanu, no sé, tenían que recrear, digamos, como cualquier lector, digamos, con su imaginación, la figura del monstruo, ¿no? En cambio ahora está como servido y estereotipado. Yo creo que el mayor daño es el estereotipo. Estaba pensando que se lo hizo Polido. El mayor daño, no daño del cine a la figura del vampiro. Sí, lo que pasa es que Drácula se ha transformado en una especie como de vaso comunicante en que es demasiado fuerte
la figura clásica de Drácula sobre otros vampiros. Es como los otros vampiros se ven como un poco deslavados, apagados frente a la figura de un Drácula clásico. Pero yo creo que eso también lo hizo Polidori, o sea, finalmente la gente que leía a Lord Ruthven no veía un vampiro cualquiera, veía a Byron. Entonces, Un dandy. un dandy, es como inevitable pensar que hay un correlato en la realidad y que aparece en las películas también. Yo creo que el estereotipo más que por el personaje es por ciertos elementos clave que no se pueden quitar. Es como decir el agua bendita, las estacas, el ajo, La capa. el espejo, la capa, los El colmillos, castillo, los el dientes, castillo. Entonces, finalmente son como... Lo refrescante de las nuevas películas de vampiros ha sido eso, que ninguno de los vampiros ha cumplido. Estoy pensando ahora en esta película de esta vampira iraní, A Girl Who Walked in the Night, como no es, o sea, como que la figura del vampiro ha tenido que desplazarse a otras culturas para quitarse esa carga del Drácula de las películas. Como que todo, estoy pensando en Déjame Entrar, en todas las películas como en el cine, que no es Hollywood, que es el cine como, incluso en estas películas de vampiros en Bollywood o vampiros en China o Japón, terminan siendo mucho más ricas, que se alejan como de esta figura tan como rígida. Sí, a mí me pasa que, y esto lo aprendí de Demetrio Sijas, un profesor que yo tuve y que gusta mucho de la investigación, como Pato, así de se mete en un género, lo aborda o lee un libro, tiene miles de ediciones, entonces, que para un estudioso todas las manifestaciones cinematográficas o literarias, por ejemplo, del vampiro, de la figura del vampiro, son nutritivas para un estudioso, porque aportan siempre contenidos nuevos. Entonces, hasta de una mala película, nosotros hemos podido aprender cosas, y de manera de autores jóvenes, nuevos y buenos autores, toman estas películas tanto buenas como malas y construyen nuevas figuras del vampiro, ¿no? Y pienso en las películas que dijo eso, pienso también en la última película esta de este cineasta homosexual, ¿cómo se llama? Norteamericano. Hay mucho... No, pero es que es muy importante, el director de Elephant. De Gus Van Sant. Gus Van Sant, que también hizo su versión vampírica, bastante interesante, novedosa también, y que impulsa que lejos de destruir la figura del vampiro, la vuelven a poner en la actualidad, ¿no? Nos traen ese vampiro contemporáneo, nuevo, ¿no? Pienso también en la revisitación de series como Penny Dreadful, en donde desgraciadamente los vampiros ya tuvieron su temporada, ahora ya están un poco en retirada, pero también hay revisitación de lo vampírico, de lo terrorífico, de lo fantástico, de una nueva forma. Entonces siento yo que hasta del mal cine o de la mala literatura, como citas tú al sobrino nieto, ¿no? ¿Qué es lo que era? Sobrino nieto. De Stoker, sí. Aún ahí hay elementos rescatables que quizás un buen escritor o un buen cineasta en el futuro cercano podrá tomar. Le hace bien leer libros malos. Sí. A los únicos que le hace bien leer. A todos nos hace bien eso. Bien. Me hiciste acordar a Jesucristo cazador de vampiros. También, o Abraham Lincoln. También. No, todas esas series de sagas de personajes famosos o literarios o reales que existieron, que cazaban vampiros. Es una tontería, pero ahí al principio había una búsqueda interesante. 31 días. ¿No? Bien, ahora la pregunta es al revés. Patricio Alfonso nos va a hacer una pregunta a ustedes. Por favor, les pido que levanten la mano. El que gane, el que corresponda, conteste en forma correcta, va a ganarse este libro autografiado por Patricio Alfonso. Y el que conteste en forma incorrecta sufrirá una muerte horrible. Pero, para evitar el caos, por favor, si alguien sabe, levanta la mano, nosotros tenemos atentos a quién levanta primero la mano. Esperemos que no sean nuestros amigos más cercanos que ganen, ni también alguien que ya tenga el libro, sino que privilegiemos que gane algún enemigo. Algún enemigo o alguien que no haya leído nunca un libro en su vida, quizás que sea sobre el libro. Entonces, por favor, amigos, muy amigos, abstenerse. Claro. Don Queleo, abstenerse también para que no gane su mismo. Hijos de Queleo también abstenerse. Cubos de Queleo también. Aquellos que he convertido, por favor, silencio. Aquellos que ya los voy a reducir a la muerte definitiva. Claro. Entonces la pregunta es, Patricio, la pregunta es, ¿cuál es la primera película del ciclo de la Hammer de las protagonizadas por Christopher Lee? ¿Y quién es su director? Una pregunta difícil. Hay algunos que saben. Algunos que ya saben, pero evidencian que saben, pueden participar. Evidencian su silencio. No pueden participar. Sí. Porque Christopher Lee fue el que más veces hizo a Drácula en el cine, ¿no? En la Hammer lo hizo 7 veces. ¿Cuándo es la primera vez?
¿Cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama esa película? Estupenda película. Buena película. ¿Alguien recuerda el nombre de esa película? En francés también sirve si saben el nombre en francés. O en lituano. Turco, sí, en arameo. Muy difícil parece. Vamos a tener que hacer otra pregunta. Pero el director, Vamos a tener que cambiar la película. El director. ¿Cómo se llama el director de la película? Ese sí que es más fácil. sí. ¿Cómo se llama el director de esa película de Drácula que hizo muchas otras películas? Tremendo director de la Hammer. Gran director. Terence Phillips. Terence Phillips. Está como casi. ¿Qué hace? ¿Alguien Como la más? fotocopia de la Es un fotocopia. caso... Es un Extraño caso- esto porque es un está como caso- en el intersticio entre que sí y que no. Se puede O sea, sabe quién es. Claro, sí, Sabe se llamaba quién Terence, es. pero es la película. Terence, pero Ya, puede ser. pero, ¿Ah? Porque es una respuesta bastante vampírica, no está ni viva ni muerta la claro. Sí. O sea, sabe quién es. Se equivocó, pero se nota que sabe Pero lo quién sabe, es. sí, está Claro. bien, ¿no? Sí, Y en que se equivocó, Y él dijo vino que a no. otra cosa y se quedó. Entonces me parece interesante. Se gana medio libro con media firma. Medio libro. Por favor, a ver, entonces la respuesta correcta era Terence Fisher. Como Carrie, él dijo el papá Fisher. de Carrie Fisher. Dijo- Sí. Bueno, adelante, venga, ¿cómo te llamas? Christopher. Christopher. Listo, Podría haber empezado Por ahí. decir que se llama Christopher. Claro. Claro. Y Christopher lee ahora el libro de Drácula frente al espejo. Solo por el nombre de Bueno, que venía para otra cosa. eso. Yo lo vi al llegar a otra cosa y finalmente se quedó seducido. Se quedó seducido por la conversación y además se llevó el libro. Y otra gente que vino de fuera de Santiago forzadamente no se llevó nada. Que vino de Transilvania. Gente que vino de Transilvania incluso. Oye, Patricio va a estar acá firmando libros. Veo que hay gente que trajo libros que compró antes. Y Y firmo cualquier cosa, Cualquier que no cosa. sean cheques, pagaré. Y por supuesto está el libro ahí a la venta. Comunicación de colegio. Acá en Queleo agradecemos Sí, una vez más. justificativo puedo firmar, pero con un Agradecemos a Queleo no Forestal. necesariamente monetario. Forestal que esta invitación y a ustedes que esta ha sido de las 3 conversaciones la más concurrida. Por no muertos, pero bueno, finalmente concurrida. La multiplicación de los espejos. Muchas gracias. Señor, Ahora discutimos. felicitaciones. Ahí está, para que no olvides.